El primer día de clases en la prepa siempre es un poco incómodo. No conoces a nadie, todos parecen estar en sus propios mundos, y lo único que quieres es que llegue el profesor para romper el hielo. Estábamos todos ahí, en silencio, mirando el reloj y esperando a que alguien entrara al salón. De repente, la puerta se abrió y entró una mujer que, de inmediato, captó nuestra atención. Era alta, con un porte elegante que te hacía querer sentarte derecho. Se presentó como la profesora Rebeca Castrejón, y su presencia era tan imponente que en cuanto empezó a hablar, el murmullo que había en el salón se apagó por completo. Tenía una forma muy clara y directa de comunicarse, como si no necesitara esforzarse para que la escucháramos. Después de presentarse, en lugar de empezar con la clase como esperábamos, nos pidió que nos presentáramos uno por uno. Fue un poco raro al principio, pero pronto nos relajamos. Luego, en lugar de hablar de la materia, nos dio una plática sobre la importancia de estudiar y los valores de la vida. Su voz era firme pero cálida, y lo que decía resonaba en cada uno de nosotros. Todos estábamos absortos en sus palabras. Era una de esas charlas que, aunque no te lo propongas, se te quedan grabadas en la memoria. Cuando terminó, miró el reloj y nos dijo que tenía que salir un poco antes de que acabara la clase. Nos agradeció por nuestra atención y con una sonrisa amable se despidió, prometiendo que nos veríamos en la próxima sesión. Todos nos quedamos en nuestros asientos, comentando entre nosotros lo buena que había sido la plática, hasta que el auxiliar del director entró al salón, agitado y con una expresión seria. Se disculpó por no haber llegado antes y empezó a hablarnos de un modo que nos puso a todos en tensión. Nos dijo que la profesora Rebeca no podría atendernos ese día, y en mi mente pensé que había entendido mal. No podía ser, ella acababa de salir de ahí. El auxiliar tomó aire, como si estuviera dudando en cómo decir lo que venía después, y finalmente soltó la bomba. La profesora Rebeca Castrejón había sufrido un accidente esa mañana, y al parecer había perdido la vida. Nos informó que pronto nos dirían quién la sustituiría. El silencio que siguió fue absoluto. Nos quedamos mudos, sin saber qué pensar, qué decir, cómo era posible. Acabábamos de hablar con ella, de escuchar su voz, de ver su sonrisa. Mi corazón latía con fuerza, tratando de encontrar alguna lógica en lo que acababa de escuchar, pero no había manera de explicarlo. Algunos de mis compañeros comenzaron a susurrar, nerviosos, pero la mayoría estaba tan en shock como yo. Habíamos visto un fantasma. Fue una alucinación colectiva. Nada de lo que había sucedido tenía sentido, y aún hoy, cuando lo pienso, sigo sin entender. Trabajaba como velador en un kinder, un trabajo tranquilo en su mayoría. Las noches solían ser solitarias, pero no me quejaba. Prefería la paz y el silencio después de los días ruidosos llenos de niños corriendo y gritando. Nunca pensé que algo tan cotidiano se volvería en mi peor pesadilla. El kinder tenía un pequeño patio de juegos con un par de columpios que se destacaban, donados por los padres de una niña que, según contaban, había muerto en un accidente hacía algunos años. No conocía muchos detalles, y la verdad no quería saberlos. Los maestros evitaban hablar del tema, y yo no iba a ser el curioso que hurgara en heridas viejas. Una noche, después de mi ronda habitual, me acomodé en la caseta de seguridad, listo para pasar el resto del turno en calma. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles, y de vez en cuando los columpios se balanceaban un poco, como si la brisa los empujara. Nada fuera de lo normal, hasta que escuché algo. Era un sonido tenue, apenas perceptible al principio, pero se fue haciendo más claro. La risa de una niña. Fruncí el ceño, pensando que estaba imaginando cosas, pero la risa continuaba, suave, pero constante.
Me asomé por la ventana y lo vi. Uno de los columpios se movía más fuerte que los otros, como si alguien estuviera sentado en él. No había nadie, al menos nadie visible. Decidí salir a investigar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Me acerqué al columpio, y en ese momento sentí un frío inusual en el aire, un frío que no era natural para una noche templada como esa. La risa se detuvo, y por un momento todo quedó en silencio. De repente, el columpio se detuvo bruscamente, como si las cadenas hubieran sido sujetadas por manos invisibles. Y entonces la vi. Era una niña pequeña, de unos 4 años, con un vestido blanco que parecía desentonar con la oscuridad de la noche. Su cabello estaba desordenado, cubriendo parte de su rostro, pero podía ver sus ojos. Eran grandes y brillaban en la penumbra, pero no con alegría, sino con una tristeza profunda que parecía traspasarme. Me quedé paralizado, sin poder moverme, mientras ella me miraba fijamente. No decía nada, solo me observaba con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando algo de mí. Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras, pero no había nada que pudiera decir. Entonces, ella sonrió. No era una sonrisa cálida, ni reconfortante. Era una mueca distorsionada por el dolor. Y en ese momento lo entendí. Ella era la niña de la que todos hablaban, la que murió trágicamente, y estos columpios eran su única conexión con el mundo que dejó atrás. Sus padres los habían donado con la esperanza de mantener su memoria viva, pero lo que no sabían es que su espíritu estaba atrapado aquí, incapaz de descansar. El columpio volvió a moverse, más rápido, y la niña comenzó a reír de nuevo, un sonido que ya no parecía tan inocente. Era un eco de desesperación, como si quisiera escapar de su propia existencia. Di un paso atrás, sintiendo un sudor frío correr por mi espalda, pero no podía apartar la mirada. Finalmente, rompí el hechizo que me mantenía inmóvil y corrí. No miré atrás hasta que estuve dentro de la caseta, con la puerta bien cerrada. Desde ese día, cada vez que el viento soplaba y movía los columpios, recordaba esos ojos vacíos y esa risa perturbadora. Dejé el trabajo poco después, incapaz de soportar más noches en ese lugar. Era una tarde normal en la prepa, de esas en las que el tiempo parece arrastrarse y solo quieres que el día termine. Mis amigos y yo habíamos terminado las clases y estábamos matando el tiempo antes de irnos a casa. Uno de ellos, siempre buscando algo que hacer, mencionó el cuarto de limpieza detrás de los baños. No era la primera vez que lo escuchaba. Todo el mundo en la prepa sabía la historia, o al menos una versión de ella. Decían que hacía años, una muchacha fue brutalmente violada y asesinada en ese cuarto. El principal sospechoso era el conserje, pero nunca se le comprobó nada, y la historia fue enterrada junto con la verdad. Desde entonces, se decía que el espíritu de la chica rondaba esa zona, buscando justicia, o quizás venganza. Nunca había puesto mucha atención a esos rumores. Siempre creí que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, pero esa tarde, algo en mí decidió que quería comprobarlo por mí mismo. Mis amigos, por supuesto, me retaron a ir solo. No quería quedar como un cobarde, así que acepté. Me dirigí a los baños. Apenas entré, el ambiente cambió. El aire estaba más denso, más frío, como si algo invisible me estuviera presionando el pecho. El cuarto de limpieza estaba justo al final del pasillo, detrás de una puerta de metal que siempre parecía estar oxidada, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Tomé aire y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido largo y agudo. El interior del cuarto era tan oscuro que apenas podía ver nada. El olor a humedad y productos de limpieza me golpeó de inmediato, pero había algo más en el aire, un olor metálico, como de sangre vieja. Me costó trabajo no darme la vuelta en ese mismo momento, pero algo me empujaba a seguir.
Encendí la linterna de mi celular y la luz temblorosa iluminó el cuarto. Estaba lleno de trapeadores, cubetas y botellas de cloro apiladas en las esquinas, pero todo parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera entrado en pánico y lo hubiera revuelto todo. En la pared del fondo había una mancha oscura que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No quise acercarme, pero algo me decía que esa mancha no era solo humedad. De repente, el aire se volvió más frío y la puerta detrás de mí se cerró de golpe con un estruendo que me hizo saltar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el pánico empezó a subir. Sentí una presencia en el cuarto, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observándome. Entonces lo escuché, un susurro, apenas audible pero claro como el agua. Parecía una voz de mujer, angustiada, dolida, como si estuviera llorando. «Ayúdame», dijo, y la voz se fue apagando en un sollozo que me atravesó el alma. El pánico me atrapó por completo. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo o alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. Sentí un frío intenso detrás de mí, y por el rabillo del ojo vi una sombra moverse. Volteé rápidamente, pero no había nadie, solo esa mancha en la pared, que ahora parecía más oscura, más fresca, como si acabara de ser hecha. De repente, sentí algo en mi hombro, como si unas manos frías y temblorosas se apoyaran en mí. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar, solo podía sentir el peso de esa presencia, como si el dolor y la desesperación de esa pobre chica se hubieran apoderado de mí. Finalmente, en un arranque de adrenalina, empujé la puerta con todas mis fuerzas y logré abrirla. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía de cerca, casi rozando mi espalda. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, donde el sol todavía brillaba y el mundo parecía normal otra vez. Nunca conté a nadie lo que viví en ese cuarto. No volví a acercarme a esa zona.